2. Pero la vamos a hacer en la misma sesión, etcétera, etcétera. Claro, y es el miércoles a las 16:50. Sí, vale. Profe, en ese sentido, ¿por qué no se hace el jueves? Igual como lo que se hizo con física. Porque finalmente si la hago el jueves nadie viene el miércoles a clase. O sea, obvio. O sea, lo que yo aprendí de esta pasada es que no me conviene hacerle la prueba el jueves, porque mi lógica fue, ya la hacemos el jueves, no les hago la clase de la tarde, para que vengan a negro, no vengan. En el caso de ustedes, pues son mis alumnos favoritos. Pero, o sea, no sé, no hace mucho sentido, ¿no? Porque, en fin. No me afectará. No afectará. Gonzalo Guzmán hizo una ayudantía, ¿no? De fisio. Yo estaba muy complicado con eso. Yo le pedí a él que. Bueno, yo ya se lo he dicho, a mí me complico que tenemos pocas horas para hacer fisio, neurofisio. ¿Ya? Y ahora que se empieza a poner, en general, el primer tercio, hasta la primera prueba, la parte anato es más. Es bien necesaria por todo este aspecto de determinismo estructural de la función, pero después podemos arrancar con neurofisio mucho más complejo. Ahí es donde yo les digo, denle una vuelta a ustedes porque sería interesante. Hay muchas clases que yo voy a dejar afuera. Base biológica de la esquizofrenia, accidente cerebrovascular, que son temas interesantes y o relevantes. ¿Ok? Entonces, una posibilidad que yo les ofrezco, si hay interés, la podemos hacer en un horario extra. ¿Ya? Porque eso de la, no sé, también lo que es neurología de las adicciones lo voy a tener que acortar un poco, en virtud del tiempo, pero si hay interés podemos hacer algo. Otra cosa que me dijo el profesor Ortiz, para que lo discutan ustedes que son delegados, ya me acuerdo que se va a hacer él creo que se nos comentó que se va a hacer el miércoles 30 de octubre un workshop, un día de discusión de tópicos de esclerosis múltiple. Y se va a hablar desde un aspecto médico, desde un aspecto de investigación básica, que es lo que estamos haciendo nosotros, pero van invitados por supuesto, y también van a ir pacientes que tienen esclerosis múltiple. Van a ir también unos acupunturistas, un médico chino que es el Lucas Estrella, que va a China todos los años y es el que en el Ministerio de Salud vela por toda esta incorporación de la medicina china a los tratamientos clásicos, ahora que incluso están metidos a nivel de bonos. Por lo tanto, puede ser, a quien le interese una actividad interesante, y eventualmente va a haber un bus pagado por la universidad para la gente que le interese ir, para que sepan, ¿ok? Ok, propiocepción e interocepción. ¿Ya? Se supone que en la clase pasada, ¿no es cierto?, asentamos las bases del aspecto exteroceptivo, ¿no es cierto?, lo relevante de que ustedes puedan reconocer la diferencia entre el aspecto sensorial y perceptual, ¿no es cierto?, esto objetivo-subjetivo. Y hay otro aspecto que es tremendamente importante, incluso desde el punto de vista conductual, ¿no es cierto?, que es el aspecto de que a veces la frontera no es muy clara entre lo que es la propiocepción y la interocepción. ¿Ya? Entonces lo que yo quiero es que, por ejemplo, cuando hablamos de la propiocepción, ¿no es cierto?, básicamente el primer línea de análisis, lo que ustedes debieran recordar es nuestra capacidad de ajuste postural, el aspecto cinético, ¿no es cierto?, todos los mecanismos que nos permiten mantener una buena postura, y aquí los núcleos vestibulares, los reflejos como del uso muscular, del órgano tendinoso, que los vamos a revisar brevemente, son tremendamente importantes para eso, ¿ok? Pero al igual de lo que hemos discutido en fisiología, lo que quiero, sobre todo para que entendamos cómo creemos que funciona nuestro cerebro, es que esos mismos reflejos reportan hacia arriba. Ahora, en vez de reportar al hipotálamo en esta regulación fisiológica, reportan hacia más arriba y le pegan a amígdala y a corteza prefrontal y nos van dando una sensación
de lo que se conoce como el self-awareness, que es una conciencia de la conciencia, ¿ya? Y eso define mucho de nuestro desempeño conductual, de nuestro éxito como individuo, ¿ya? Todo lo que se menciona ahora que está muy en boga respecto al mindfulness, lo han escuchado, la mente plena, etc., es algo que está muy bien descrito, que es, no sé si conocen a Shunryu Suzuki, un filósofo zen, mente principiante, bueno, no, pero el hecho de que está bastante claro ahora que la capacidad de tener una buena capacidad introspectiva, tener un buen insight, en psicología se ocupa el término en inglés, un insight es la buena capacidad de leerse a uno mismo. Es esencial para nuestro éxito. Entonces, la propiocepción y la interocepción juegan un papel muy importante en eso. Y en particularmente quiero que cuando hablemos de la interocepción se preocupen que quede claro el aspecto de la corteza insular, porque la corteza insular es, junto con la vía mesocórtico-límbica, los aspectos de nuestro sistema nervioso más distintivos de uno como persona. ¿Ok? Entonces, aquí se da, y de hecho, el estudio de la corteza insular es muy complejo, porque recuerden lo que hemos mencionado, la ciencia trabaja en el contexto de grandes generalidades y hacer nosotros pensamiento inductivo, que el cerebro funcione igual en todo, bla, 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 pero lo que es realmente interesante es en qué aspecto nuestro cerebro se distingue del de otros y por qué somos distintos y nos gustan distintas cosas. Y la corteza insular cumple un papel esencial en eso. ¿Ya? Pero por ejemplo, cuando hay daño, cuando hay infarto, accidentes cerebrovasculares que involucran la corteza insular anterior, los pacientes inmediatamente quedan con anasognosia y no reconocen que están enfermos. Se fijan en una capacidad de no reconocerse. ¿Ya? Entonces, lo primero que quiero dejar claro, que es tremendamente esencial que ustedes reconozcan los aspectos básicos de la propiocepción y la interocepción, mecanismos, pero que esto no es solo estas cosas posturales, sino que todo esto se integra río arriba. Y así como yo les decía que en exterocepción, acuérdense esta lógica de la onda parito-frontal, frontoparietal, no somos capaces de tener una buena cognición si nuestra percepción exteroceptiva no es buena, no somos capaces de tener una buena conciencia si no tenemos un buen aspecto propioceptivo e interoceptivo. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de propiocepción, recuerden, es una modalidad sensorial, la involucramos incluso dentro de las vías somatosensoriales incluso, y básicamente nos da esta lógica de la posición, el balance, el movimiento del cuerpo, ¿no es cierto? Nuestra navegación en nuestro cuerpo y cómo nosotros somos muy buenos en saber nuestra orientación, nuestro equilibrio, etc. ¿Ya? Y en ese concepto, recuerden, no sé si esto lo han visto, quizás en Morfo, el uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi. Ya, pero aquí recuerden que hay dos grandes reflejos que desde el punto de vista postural de lo que se conoce como los músculos antigravitatorios, básicamente cuádriceps, gastrocnemio, etc. Pero es el hecho que a través de pequeños cambios en el tono muscular ajustamos todo el rato la postura. ¿Ya? Y ahí ambos reflejos, el del órgano tendinoso de Golgi y el uso muscular, cumplen un papel esencial. Entonces, la manera más abarcadora de visualizarlo, recuerden por ejemplo estos músculos esqueléticos cualquiera, el gastrocnemio por ejemplo, ¿ok? Entonces, que ciertamente va a estar comandado por motoneuronas alfa, el aspecto volicional, voluntario, ¿no es cierto? Yo quiero mover mis piernas, pero además tienen que recordar que hay fibras mecanosensoriales cuyos cuerpos celulares están en los ganglios de raíz dorsal, ¿no es cierto?, que están monitoreando directamente, y eso es el órgano tendinoso de Golgi, el grado de estiramiento del tendón. ¿Ok? Entonces, el tendón se empieza a estirar mucho, y esto reporta a un circuito interno que inhibe la actividad muscular, y eso regula la tensión y nos va dando una lectura, ¿no es cierto?, del balance. Lo mismo con, lo vamos a ver más en detalle, las fibras del uso muscular, pero en la misma lógica.
fibras mecanosensoriales que detectan estiramiento y se conocen como fibras intrafusales, porque son distintas las fibras musculares para que no se confundan. Una cosa van a ser los clásicos miocitos, los sarcómeros, bla, 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 pero dentro de eso hay unas fibras que son básicamente unas fibras que están rodeadas de fibras mecanosensoriales, que si se estiran, también reportan y generan una respuesta compensatoria. ¿Ya? Entonces, básicamente, con el órgano tendinoso de Golgi y el uso muscular, tenemos mucho de esa regulación. Mucho también regulación del tren superior, ¿no es cierto? Pero por lo que no quiero que olviden, que cuando enfatizamos a nivel de la circuitería y de las células, la sustancia gris propiamente tal, es en la sección, que se llama torácica 5, lumbar 2, lo que sea, pero estas también, creo que agregué la diapositiva. Recuerden que estas también, esta misma neurona en particular, en ambos casos, la interneurona es la que genera una proyección y conforma la vía espinocerebelar. Esta información se integra con la información vestibular, vamos a hablar de la importancia del oído interno y del sistema vestibular, pero básicamente nuestras coordenadas de balance en 3D de nuestro cuerpo va a ser la vía espinocerebelosa. Este es el esquema que finalmente dentro de lo anatómico estaría lindo que lo recordaran. Aquí, recuerden, esto evidentemente es bilateral, pero aquí se están enfatizando las vías eferentes, las aferentes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí está lo clásico de, ¿se acuerdan? El menisco medial, aquí van, ¿no es cierto? La clásica de las vías espinotalámicas. Los somatosensorial, etcétera, etcétera. Esta es la que yo les estoy mencionando. Los tractos espinocerebelar posterior y anterior, del tren inferior y el tren superior. Pero entonces, para que no se pierdan, ¿ya? Entonces, la lógica sería, aquí viene la fibra mecanosensorial que está inervando el tendón, por ejemplo, entra, hace una sinapsis y esta interneurona que conecta con la motoneurona es la que proyecta río arriba y va conformando este tracto ascendente. Y toda esa información que se recolecta de nuestras piernas, nuestros brazos, el tronco, va a llegar a cerebelo. Y cerebelo cumple un papel esencial en integrar esa actividad propioceptiva, porque a cerebelo también llega todo lo que es el balance vestibular, desde el oído interno, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces monitoreamos el aspecto corporal vegetativo, cervical encefálico, y con eso configuramos nuestro mapa propioceptivo. ¿Ah? Ahora, retrocediendo un poco, para formalizar, en el caso del uso muscular, ¿qué es lo que sabemos? Aquí está lo que yo les mencionaba. Lo pongo porque muchos libros lo mencionan como fibras intrafusales. Lo que quiero que sepan, que aquí en este esquema están, en general, si tuviéramos el gastrocnemio, ¿no es cierto? Esta sería lo clásico todos lo visualizan, ¿no es cierto? La musculatura esquelética propiamente tal. En realidad las fibras intrafusales son muy chiquitas, discretas, ¿ok? Pero generalmente se muestran grandes para hacer la caricatura. Pero estos son fibras musculares pasivas que no tienen la maquinaria de los sarcomérica y que básicamente, si por ejemplo yo me inclino, se estiran y eso es lo que van sensando estas aferencias mecanosensoriales. ¿Ya? Y tenemos básicamente dos tipos, esta es la clásica estrategia. Las fibras 1A, que en el fondo reconocen el cambio, a eso me refiero con esta. Yo sé que la nomenclatura matemática nunca les gusta, pero en fin. Cada vez que cambia el grado de estiramiento, la que dispara es la fibra 1A. Miren acá. Aquí si estuviésemos registrando, si yo pongo aquí un electrodo de registro de las fibras mecanosensoriales, podríamos ver que la fibra A, por ejemplo, si uno está haciendo la típica elongada así, ¿no es cierto? Sinusoidal, descargan. Cada vez que hay un cambio. Si yo me doy un golpe, el golpe que estira el músculo, lo sensan esta. Entonces es un reporte, imaginen aquí, estamos estirando, liberamos y solo responde con el cambio. Muy parecida, no sé si se acuerdan, de las fibras de descarga rápida que yo les hablaba en exterocepción. En contraposición, que las fibras tipo 2
también mecanosensoriales, etcétera, etcétera, responden básicamente al cambio final. Entonces, si está está el músculo en reposo, tiene una frecuencia de descarga. Si aumenta su grado de estiramiento, aumenta la frecuencia de descarga, pero ante cambios puntuales no hay una gran diferencia en su descarga. Como que cuando hay, por ejemplo, ese clásico estiramiento con repetición, las fibras 2 responden al promedio de eso. ¿Se fijan? Pero de nuevo, lo que vemos es que hay una buena lectura, eso es lo que quiero que quede claro. Entonces, que en el caso del uso muscular, que para formalizarlo, entonces, ¿cuál es el reflejo del uso muscular? Una contracción refleja en respuesta a un estiramiento del músculo muy intenso. Se dice que es un reflejo protector porque lo que se quiere evitar es que haya un sobreestiramiento del músculo, porque eso puede generar desgarro. Recuerden que lo mencionamos en musculatura esquelética, que la intensidad de la sinapsis colinérgica, la motoneurona alfa, es tan intensa que uno puede superar la capacidad homeostática del músculo y por eso un deportista de alto rendimiento se desgarran, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces esto de alguna manera, si el músculo está muy estirado, genera una contracción y eso asegura que por estiramiento pasivo el músculo no se vaya a desgarrar. ¿Ya? Y en ese monitoreo del grado de estiramiento hay dos tipos de fibras, las 1A, que cada cambio pequeño lo reportan, y las 2A que reportan el promedio, el estado final. ¿Está? Y la parte eferente, recuerden, en este caso, ¿no es cierto?, desde el esa se supone que es la sustancia gris. Entonces aquí están llegando la raíz dorsal, aquí está la fibra, bla, bla, bla. Aquí está la interneurona. Estas motoneuronas que van a controlar, que van a generar esta contracción refleja, no es la motoneurona alfa. No sé si lo habrán visto así con la Barça cuando vieron la citología de la sustancia gris, pero recuerden que las motoneuronas que uno ve acá, la alfa, que es la más grandota, la más grande, con más mielina, es la clásica, la volicional, la que viene gobernada desde la vía córtico-espinal. Tractos córtico-espinales. Entonces, estamos hablando de la pierna, debieran ser las que corren por la zona lumbar, en esta zona. ¿Se acuerdan? Pero bueno, la motoneurona alfa es la que es gobernada por la vía córtico-espinal, la actividad voluntaria. Las del reflejo del uso muscular son las motoneuronas beta y gamma, que son un poquito más pequeñas, pero lo que sabemos que son tremendamente importantes porque en el movimiento voluntario se ajustan al movimiento que vamos a hacer. Y una característica que es muy propia de nosotros los primates es que tenemos con balance anticipatorio a lo que vamos a hacer. Entonces, si yo, por ejemplo, ¿qué balance? Si yo tengo que jalar algo, yo hago una actividad anticipatoria, porque sé que si hago un jalón así, como estoy parado aquí, voy a perder. Y eso es mucho de aprendizaje, eso uno lo aprende, ¿ok? Pero hay mucha conducta anticipatoria y eso lo dan estos reflejos. Entonces, cuando está bajando de la vía córtico-espinal a la motoneurona alfa, la orden de tenemos que, qué sé yo, abrir un cajón, las motoneuronas beta y gamma más lumbares ayudan a cambiar y eso es totalmente inconsciente. Es un aprendizaje, pero uno no lo hace conscientemente. Se fijan, es subcortical, pero se ajusta muy finamente. Gran parte de mejorar el rendimiento físico en un deportista de alto rendimiento es la coordinación en motoneuronas alfa, la volicional, y estas que son posturales, la beta y la gamma. ¿Ya? Entonces, uso muscular y el órgano tendinoso, como yo les decía, es básicamente lo mismo, pero ahora lo que estamos viendo es la tensión del tendón directamente, que es un indicador indirecto de la contracción muscular. Es decir, si hay una gran contracción muscular, se estresa mecánicamente el tendón y sabemos que se puede llegar a cortar. Entonces, el órgano tendinoso de Golgi, de nuevo, neuronas mecanosensoriales de alto umbral, tiene que estirarse mucho el tendón para que se gatille el reflejo protector, estimula una interneurona inhibitoria GABAérgica, muy parecida a las interneuronas ¿se acuerdan de cuando uno se soba el dolor? ¿Ya? Que inhibe ahora sí a la motoneurona alfa directamente.
Entonces, en esta motoneurona está convergiendo la vía córtico-espinal, que vendría por acá, y aquí viene la colateral, que dice, oh, no sé, imagínate en el gimnasio, oh, estamos levantando 250 kilos, y por lo tanto hay un comando tremendo, está haciendo una gran contracción, pero ahora el órgano tendinoso de Golgi le dice a esta, la alfa, no flaca porque se va a romper el tendón. Y se genera un relajo, lo veo después, no lo puse, pero previene una tensión excesiva, es decir, relaja, es una inhibición de la motoneurona. Entonces tenemos las dos. En el uso muscular, hay una contracción cuando se estira, que eso por ejemplo posturalmente nos ayuda y protege el músculo, y aquí protegemos el tendón, forzamos a relajar y prevenimos que haya una lesión tendinomuscular. Profe, ¿qué pasa por ejemplo en el caso de una persona con Parkinson donde vemos afectado la postura? Sí, ahí vamos a hablar de eso cuando lleguemos a esos aspectos, pero tiene que ver mucho con los comandos motor descendentes, ¿ya? Pero ahí pasa que en el deterioro de la vía nigroestratal, que es del aprendizaje motor precisamente, lo que ocurre es que hay una mala lectura también de toda esta integración. Entonces empiezan a ocurrir muchos de sus problemas, ¿ya? Pero eso es, el problema del Parkinson nace, digamos, a nivel de núcleos basales, estamos hablando de estriado, ¿no es cierto?, la vía nigroestratal. Pero por ahora lo que quiero que quede claro que esto, que va a estar ocurriendo en cada uno de los músculos más grandotes, pero también en los más pequeños, en todo el tren espinal, desde cervical a sacro, ¿no es cierto?, van a estar, por un lado, aquí estoy enfatizando el aspecto protector, ¿no es cierto?, del tendón y del músculo. Pero recuerden que esta va a proyectar río arriba por el cerebelo y llega toda esa información y nos ayuda a tener un muy buen mapa de cómo estamos. ¿Sí? No, esto en el Purves, ¿se acuerdan que yo le mencioné que el Purves es un buen libro para muchas estas cosas? El Dale Purves de neurociencia. Mencionan esto, pero aquí básicamente lo que quería mostrarle era eso, ¿no es cierto? Cuando estábamos viendo, estamos haciendo un registro de las fibras mecanosensoriales que inervan el órgano tendinoso de Golgi. Por ejemplo, ahora cuando el músculo se estira, el tendón también se tensa y uno ve que disparan. ¿Se fijan? Las fibras tipo 1 y tipo 2 descargan de manera distinta dependiendo de las tipo 1A, son las que descargan con el cambio, las 2 las que descargan con el estiramiento final. ¿Ok? Pero es más o menos lo mismo de lo que les estaba mencionando. Lo que quiero que quede claro, a la luz del poco tiempo que tenemos para hacer todo este análisis, que por un lado, al igual que los reflejos como el baroreflejo, el quimioreflejo que hemos hablado en fisio, por un lado generan estos ajustes, pero casi tan importante como eso en términos neurobiológicos es que reporten vía la vía espinocerebelosa los núcleos de Clark, ¿sí?, directamente al cerebelo, que se integra esta información con el cerebelo. ¿Y por qué? Aquí está, parece que le voy a poner después. Pero era precisamente lo que les estaba diciendo, una característica que llama la atención de nuestra propiocepción es que es muy anticipatoria. Aquí está exactamente el ejemplo que yo les ponía, ¿no es cierto? Cuando tú puedes estar, estos experimentos se hacen, imaginen que esta plataforma, estos cuatro, bueno, aquí imagínense que estoy en una plataforma arriba de un par de pelotas de medio desinflados, estoy en una plataforma que se mueve. Y uno puede hacer, hay muchos ejercicios, por ejemplo, si te la empiezan a mover, hay lo que se conoce como la estrategia de las caderas, que uno ajusta, ¿no es cierto? Pero si el movimiento es más cortito, uno regula con aumentar el tono muscular en los cuádriceps, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es lo que yo les digo, que cuando te hacen hacer un ejercicio, por ejemplo, con los bíceps, y tú estás haciendo una electromiografía del bíceps y del gastrocnemio, tú ves que a medida que uno empieza a aprender un ejercicio, cambia completamente el patrón de descarga, porque uno va haciendo ajustes. Y antes de comenzar a hacer el ejercicio, uno ya ve que está el aspecto anticipatorio. Y eso, de nuevo, es algo que uno va cultivando con la experiencia. Todos lo sabemos, no sé qué sé yo, subirse una patineta, un skate, como se dice ahora, ¿no es cierto? La primera vez que uno se sube, lo hace, ¿no es cierto? La patineta sale volando y uno se pega un caso, y rápidamente, como buenos primates, aprendemos, la segunda vez uno se da, ¿no es cierto? Y inmediatamente ajusta la postura. Lo que nos dice eso
es que si bien, ¿no es cierto?, entonces hay mucho reflejo local en cada segmento espinal, etcétera, evidentemente estamos integrando la información y estamos aprendiendo. ¿Ok? Y en ese contexto, entonces, es importante recordar que cuando uno habla de control postural, es finalmente la integración de esta información y que, por un lado, es una habilidad motora, pero es una habilidad cognitiva. Entonces, no hay que tener ojo con esas cosas porque desde el punto de vista terapéutico, ¿no es cierto?, cuando uno hace un análisis de un paciente, a veces los problemas posturales pueden ser más cognitivos que motores o más motores que cognitivos. Entonces, para no quedarse presa de que cualquier problema postural tiene que ver con el individuo. Por cierto, hay restricciones biomecánicas como la biomasa, la edad. No le podemos pedir, si usted quiere evaluar motoramente, no sé, una veterana de 90 años, no le puede decir que haga una postura muy compleja porque biomecánicamente no le da. Entonces, depende del individuo, depende de la tarea y también depende del ambiente. Si en general, ¿qué es lo que pasa? Una persona que va a un centro médico va a estar apocada, ¿no es cierto? Lo que hemos hablado cuando hablamos de musculatura esquelética, yo les decía el aspecto de que se va a hacer los trabajos en público, que la motivación de hacer un trabajo te mejora muchísimo el desempeño. ¿Ok? Y hay que tener presente que en la habilidad del control postural hay un aspecto muy importante que es cognitivo. ¿Ya? Si el paciente, si uno no entiende la tarea motora que tiene que hacer, no le va a salir bien. Cuando uno le empieza a hacer sentido lo que hace, empieza a salirle mejor. Si la tarea, la conducta motora que tienes que hacer no te gusta, tampoco probablemente te salga bien. ¿No es cierto? Que yo creo que les ponía el ejemplo, a mi hijo que le toca bailar cueca en el colegio. No me da vergüenza. Pero después hacía lindo, bailaba, ¿se fijan? Hay un componente de integración de todos esos aspectos en el control postural. Pero ciertamente, ¿no es cierto?, en el control postural sabemos que hay una integración de mucha información. ¿Ya? Entonces, lo que les quiero mostrar acá, esto es un esquema muy simplón, ¿no es cierto?, cómo llega la información a cerebelo, que es un centro integrador. Después vamos a hablar más en detalle de cerebelo. Pero en el contexto de la propiocepción, lo que ustedes tienen que saber es que mucha información se integra en el cerebelo. ¿Ya? Entonces el cerebelo cumple un papel muy importante, no solo en cuando hay un comando cortical de ejecución, el cerebelo es el que corrige el movimiento durante la marcha. La corrección del error, que vamos a hablar específicamente de eso. Ahora quiero que sepan que, porque estas cosas son, recuerden, son aspectos subcorticales que no son conscientes. Uno lo puede hacer consciente porque también hay proyecciones a corteza, pero si uno, qué sé yo, se está quedando dormido, como les pasa mucho a ustedes, el cabezazo no es consciente, es un reflejo vestíbulo cervical. ¿Ok? Y en ese contexto es importante que sepan que en el gobierno de nuestra postura, de nuestro balance, por lejos lo más importante van a ser el sistema vestibular. Pero el que primero actúa, la primera señal que nos indica es la visual. Somos animales visuales. Entonces nuestra primera manera de evaluar nuestra postura es el escaneo visual del ambiente. ¿Ok? Se los quiero mirar. Creo que aquí viene una imagen que es bien esto. Hay un típico ejercicio que se hace, que si tú pones a una paciente, a un voluntario, a ver un escenario, o incluso se hace, yo alguna vez lo vi un profe en Argentina, que lo hizo en la clase, estaba mostrando por ejemplo el esquema anterior, y la diapo empieza a ladearse imperceptiblemente, y todo empieza a imaginarse así. Entonces uno ajusta la postura, porque lo que uno tiene como comando visual, en este caso, recuerden, nuestra primera entrada, es fijar lo que se conoce como los reflejos, en este caso óculo-vestibulares. Pero la gracia de este ejercicio es que si esto o es muy rápido o ya empieza a ser muy obvio, prevalece el reflejo vestibular. Entonces cuando uno se da cuenta que está así, ajusta. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué les quería mostrar esta imagen? Para decirles entonces que, a no olvidar, el principal
gobierno, nuestra postura es el vestibular, que lo vamos a ver ahora, que son, ¿no es cierto?, los otolitos en el oído interno, y por eso cuando hay otitis o infección en el oído interno se puede sentir vértigo, etc. ¿Ya? Pero el principal monitoreo rápido es visual. Entonces puede haber problemas si hay alguien con un problema en el oído medio, descansa mal en el aspecto visual, esas cosas, ¿ok? Y el otro es, esto que dice la presión, ¿no es cierto?, sobre el suelo, en rigor no, en rigor es todo el reporte de todos los reflejos de los usos musculares y de los órganos tendinosos hasta cervical y de ahí a cerebelo. ¿Ok? Entonces, este es el más relevante, este es el que actúa primero y este es basal que está siempre presente. ¿Ok? Y los ajustes, ¿no es cierto?, van a ser evidentemente motores, y ahí está la vía vestíbulo espinal, etcétera, etcétera, pero básicamente el ajuste postural más bien corporal, cervical y el reflejo óculo-vestibular. No. Profe, ¿qué pasa con la percepción, por ejemplo, cuando uno está harto tiempo en un bote y después uno sale y en la noche Claro. se acuesta y Sí, siente que... Eso, ya, te lo voy a responder. Esto es lo que quiero que reconozcan en el sistema vestibular propiamente tal. El sistema vestibular, ¿no es cierto?, se compone de receptores primarios que van a estar conectados con neuronas que proyectan a los núcleos vestibulares, que ya se los voy a mostrar. Pero tenemos básicamente dos tipos de sensores. En los canales semicirculares en el oído interno, ¿ok?, que son indicadores de rotación, como muestra esta caricatura, ¿no es cierto? Cuando uno hace un giro, lo que ocurre es que los cilios en los canales circulares siguen ese movimiento en 3D y uno tiene la sensación de girar, ¿ok? Y lo que se conocen como los otolitos son también células ciliadas que tienen literalmente unas piedritas, unos cálculos encima de los cilios. Entonces, por ejemplo, si cabeceamos, en este caso hacia adelante, y esto es muy mecánico, las piedras se mueven y uno tiene la sensación que se movió en este eje. Entonces, eso es en dos dimensiones, adelante y atrás, en un plano. ¿Se fijan? Y en cambio este es en los tres planos, entonces hacemos una lectura de todos los movimientos. Cuando estamos por ejemplo, en lo que preguntas tú de cuando uno está un par de horas arriba de un bote, lo que ocurre es que esto es muy, muy mecánico. Entonces, el líquido, la endolinfa en el oído interno queda girando. Al igual que cuando, no sé, pues si usted revuelve la sopa va a quedar dando vuelta un buen rato. ¿Se fijan? Y quedan dando vuelta y uno queda con esa sensación. ¿Se fija? O, por ejemplo, cuando uno... cuando uno está en una caída libre por mucho tiempo, uno pierde la sensación de estar cayendo porque los otolitos quedan flotando en el aire. ¿Se fijan? Entonces esto es muy mecánico, ¿ya? Pero estos son extremadamente finos. Estrategias son neuronas que tienen unos cilios, ¿sí?, que están conectados, aquí está un poquito, está esquematizado, pero literalmente están tocando los otolitos. Estas piedritas son como unos cálculos, ya son las piedritas. Y esas piedritas, entonces, si yo cabeceo, se mueven hacia allá y esto lee y le informa al cerebelo todo que hay y ahí inmediatamente hay un reflejo vestíbulo cervical. ¿Se fijan? Incluso para los reflejos, hay el reflejo óculo-vestibular, que recuerden es el típico, nuestro sistema visual está orientado para que la fobia, visual no lo vimos, ¿no? ¿Lo vieron con Guzmán? Sí, creo. ¿Se acuerdan que la fobia es la región de mayor discriminación? Nuestro sistema visual está orientado para que la imagen de interés se mantenga en el centro del campo visual. Entonces, si yo estoy mirando algo y me giro a la derecha, instintivamente mi cabeza gira a contrasentido. Entonces, si quiero mirar hacia allá y miro para allá, los ojos se quedan fijos. Eso es reflejo óculo-vestibular. ¿Ok? Y eso nace de la lectura que hacen en los canales semicirculares del movimiento rotacional
que a los centros oculares contralaterales los estimulan y mueven el ojo hacia el otro lado. ¿Ok? ¿Se entiende más? Entonces, miren, esto es importante. Entonces la lógica sería, desde el oído y medio, vamos a tener estos sistemas de emisión rotacional en los canales semicirculares y vectorial en los otolitos, que son, ¿no es cierto?, proyectan, aquí estaría el ganglio de Scarpa, el trigeminal, ¿no es cierto?, y el trigeminal, el vestibular, y eso proyecta, en este esquemita se está mostrando lo que sería el complejo vestibular, que se forma básicamente de 4 núcleos que creativamente se conocen como el núcleo vestibular superior, donde diga SVN es núcleo vestibular superior, que está más hacia el puente, el núcleo vestibular lateral, el inferior y el medial. ¿Ya? Son 4 núcleos. Entonces recuerden, y aquí se cumple la misma lógica. Aquí estarían, ¿no es cierto? Aquí estarían el oído interno, dije oído medio parece en algún momento. Bueno, oído interno, sí, todos sabemos que hay oído interno. Neuronas pseudomonopolares con un ganglio, la estrategia es la misma, y la entrada es masiva en la frontera bulbopontina, que es troncoencéfalo. Mañana van a ver la clase de troncoencéfalo, así que les van a dar como caja esto. Pero lo importante entonces es reconocer que aquí que estamos al lado de, ¿no es cierto?, que estaría cerebelo, podemos reconocer distintos tractos. Entonces, se reconoce 2 tipos de tractos vestíbulo-espinales, es decir, que la información desde los otolitos, ¿no es cierto?, llega a el núcleo vestibular medial, y ahí surge el gobierno cervical, todos los reflejos cervicales, el típico el reflejo del estudio universitario, quedándose el mío a los 3 segundos de clase. El lateral, que sería aquí dice tracto vestíbulo espinal, no se lee nada, lateral, que es el que gobierna, ¿no es cierto?, el aspecto postural más caudal. Los tractos vestibulares hacia el control de los reflejos oculares, que nacen del superior y el medial. Entonces llega la información de los otolitos y proyecta al núcleo coclear, al oculomotor, etc. Aquí nace este reflejo que hablamos de, ¿no es cierto?, de estar moviendo la cabeza, pero yo puedo seguir manteniendo, ¿no es cierto?, la imagen fija. ¿Ya? Entonces estos son muy importantes en todo ese aspecto. Otro que es muy importante, sobre todo para la marcha, para el balance postural en movimiento, son las proyecciones vestíbulos cerebelares, que además son recíprocas. ¿Ya? Entonces, el núcleo vestibular inferior y el medial proyectan a cerebelo y cerebelo proyecta de vuelta. Y además cerebelo, recuerden, está integrando toda la vía espinocerebral proprioceptiva. ¿Sí? Toda la información de todos los reflejos del uso muscular y los órganos tendinosos. ¿Ya? Y esa también aporta al balance ocular, pero aporta mucho a la marcha. Porque somos muy buenos, recuerden, en mantener el balance. ¿Se fijan? Hay algunos aspectos técnicos que no los vamos a poder ver, pero tiene que ver con, técnicamente el balance es mantener nuestro centro de gravedad, que generalmente está más o menos a la altura de la lumbar 2, dentro de lo que se conoce como nuestra base de soporte. Entonces, si yo estoy, ¿no es cierto?, aquí estoy parado, mi base de soporte, ¿no es cierto?, es el área que básicamente está cubriendo mi piso. Entonces yo voy a tener balance siempre que mi centro de gravedad esté dentro de la base de soporte. Y si yo me empiezo a inclinar y sale la base de soporte, en algún momento ya no puedo gobernar la postura. Y cuando caminamos, nuestra base de soporte se pierde. Y de hecho, técnicamente, el caminar, estamos perdiendo el equilibrio todo el rato, no estamos en equilibrio. Entonces, lo que ocurre cuando caminamos, que es córtico espinal, es una cosa que uno dice, yo quiero caminar, y en el fondo lo que uno hace es perder el equilibrio. Y gatilla todos estos reflejos, y uno camina de manera refleja, pero en el fondo nos está cayendo todo el rato. ¿Sí? Y en ese contexto, las proyecciones desde las proyecciones cerebelares, que son
recíprocas de nuevo desde el vestibular inferior y medial, esa es la nomenclatura, es muy importante para eso. Entonces, no voluntariamente, sino que la estrategia es perder el equilibrio constantemente y eso nos mantiene en movimiento. Y hace que el caminar sea totalmente, es comando voluntario, pero ejecución subcortical. Uno no piensa que tiene que caminar. ¿Ok? Pero además sabemos que hay lo que se conoce como la vía vestíbulo-tálamo-cortical, que esa es la que proyecta corteza y por lo tanto esta es la que nos indica que inmediatamente podemos hacernos conscientes de nuestra postura. Que en general, de nuevo, nos hacemos conscientes de nuestra postura cuando la estamos por perder, porque la tarea de mantener la postura inmediatamente va a cobrar relevancia. Entonces nosotros que vivimos en un mundo muy abstracto vamos a estar pensando, ay, que no me pagaron el sueldo, que la prueba, que no sé qué, y uno no está pensando en estos aspectos más corporales, pero si trastabillo, inmediatamente eso va a ser tarea prioritaria. Y ahí cobra esencial importancia que el núcleo vestibular superior le proyecte directamente a tálamo y corteza lo clásico de tomar conciencia de lo que estamos haciendo. ¿Ok? Y la otra que es tremendamente importante, y se revela en parte porque los 4 núcleos de complejo vestibular proyectan al tronco encéfalo. Proyectan a nuestro viejo amigo el núcleo tracto solitario, a bulbo raquídeo ventral, al núcleo ambiguo, porque sabemos que, porque eso es tan eficaz el ajuste homeostático que no lo hacemos consciente, pero pequeños cambios posturales nos ajusta el gasto cardiorrespiratorio. Porque pequeños cambios posturales, basta con que estemos en una pendiente, qué sé yo, no sé, viendo el rodeo en la pendiente de la media luna, y uno tiene un cambio postural que implica mayor tensión muscular, mayor consumo de oxígeno, y hay un ajuste autonómico inmediato. Súper fino, súper pequeñito, no se hace relevante, pero eso ocurre constantemente. ¿Ok? Entonces cuando hay daños, por ejemplo, en la vía vestíbulo-reticular, lo que le pasa al paciente, a la persona, es que de repente hace como unos suspiros y unas cosas así, porque no tiene un buen ajuste, entonces está en una postura y en algún momento su gasto cardiorrespiratorio tiene que hacer un ajuste más grande porque no lo está leyendo momento a momento. ¿Entiendes lo que digo, no? Tiene un poco que ver con lo que mencionaba el blackout, ¿no? ¿No se para muy rápido? No, porque eso tiene que ver con un aspecto de la presión propiamente tal. Esto tiene que ver con la idea que los ajustes son muy finitos, una sintonía muy fina. Entonces, si uno pierde la vía vestíbulo-reticular, lo que uno ve es que de repente tiene que hacer un ajuste, literalmente uno hace unos suspiros, porque no estaba en una postura que requiere mayor tensión, por ejemplo, porque no estás bien equilibrado. Entonces, si yo estoy inclinado, por inventar algo, no sé, muy burdo, el hecho de tener más tenso acá me está gastando más energía. Y si yo no estoy haciendo el ajuste, que basta con que uno mueva un poquito más de aire para que lo ajuste, pero si no lo estoy haciendo en algún momento, entonces uno ve que los pacientes tienen unos patrones respiratorios asincrónicos. Entonces, a veces eso puede ser porque hay un problema en los quimiorreflejos y hay una mala lectura del CO2, pero a veces puede ser un problema en la vía vestíbulo-reticular. ¿Ya? Eso. Entonces, y ahora, bueno, ahora lo que sí, estamos más claros con eso, ¿no? Eso sería como lo propioceptivo en general, y ahora sí quiero entrarle a lo interoceptivo, ¿ya? Que es algo que ha cobrado mucha relevancia. De hecho, esto, Anico Sabón es un neurobiólogo, esto es una revisión del 2001, o sea, esto es algo que tiene 20 años, es bastante joven, digamos. Esta es una información que, por ejemplo, sale muy poco en los libros, ¿ya? Que él proponía, ¿no es cierto?, que teníamos un sexto sentido, ¿no es cierto?, lo clásico de los 5 sentidos exteroceptivos, y un sexto sentido que sería el interoceptivo. Entonces él siempre proponía que en ese contexto sabemos que en el bulbo raquídeo, y de nuevo aquí están los centros como el núcleo tracto solitario, los que reciben información interoceptiva, el quimorreflejo, el variorreflejo, los niveles de glicemia, de triglicéridos, etcétera, etcétera. Toda esa información visceral, sabemos que gran parte de esa es vagal, ¿ok?
Y de alguna manera, entonces, se propone que a través del nervio vago esta información está llegando a una corteza insular, una corteza propioceptiva primaria. Eso fue lo que se propuso originalmente porque no estaba descrita. La ínsula no estaba descrita originalmente como una corteza propioceptiva. Y aquí es bajo la lógica de cómo ha sido construido nuestro sistema nervioso. Todos los sistemas sensoriales tienen la lógica de tálamo, corteza y una representación cortical con un mapa cortical específico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no fue solo Sagón el que lo propuso. De hecho, hay un profesor, profesor Torrealba, que se ha ganado unos premiazos, Fernando Torrealba, yo trabajaba con él acá conmigo, que fueron los que propusieron que la corteza insular era una corteza interoceptiva primaria. ¿Ok? Y aquí, ¿qué es lo importante a reconocer? ¿No es cierto? Esto es una comparación. A quien le interese este tema, porque lo vamos a simplificar un poco, le puedo mandar a un par de revisiones en Nature Review, que está bien buena. Lo que podemos reconocer, para hacer la historia corta, es que tenemos, así como tenemos lo clásico de la vía espinotalámico, o espinotálamo cortical sería lo mismo, para que no se nos vayan a confundir. Espinotalámico es lo mismo que la espinotálamo cortical. Lo clásico, ¿no es cierto?, a tálamo somatosensorial y corteza somatosensorial primaria. Podemos reconocer una información principalmente a través de nervio vago interoceptiva, visceroceptiva, que proyecta a un núcleo del tálamo que está particularmente sobre representado en humanos, en algunos simios y en cetáceos, que son los tres grandes grupos de animales que sabemos que tienen cierto grado de self-awareness, de conciencia de individuo. No es una conciencia formal porque no es la conciencia abstracta, ay, se me fue la palabra, pero la clásico que cuando hablamos de conciencia, ¿no es cierto? No hay una conciencia real, pero sí una sensación de individuo, hay conducta altruista, etc. Y en particular, en la región que se conoce como el tálamo ventromedial pars oralis, ¿ok? Sabemos que está sobre representado en nosotros y que además proyecta masivamente a la corteza insular. Por lo tanto, está ofrecida una vía interoceptiva viscerotópica primaria. E interesantemente, cuando esto es súper nuevo, esto es de los años 90, cuando salieron los primeros trabajos, cuando se descubrió que los humanos teníamos este núcleo ventromedial, que sería un tálamo somatosensorial más específico, el pars oralis, se empezaron a hacer experimentos y lo que se hacía, lo he puesto por acá, ¿no es cierto?, que se estimulaba eléctricamente esa zona. Y lo que reportaba el paciente era una sensación de frío o sentía como que le palpitaba el corazón, tenía sensaciones interoceptivas. ¿Se fijan? Entonces eso fue muy relevante porque, recuerden lo que yo les he mencionado, si en la vía somatosensorial yo agarro una fibra acá, la estimulo y resulta que esa era una termorreceptora, esa persona va a sentir calor. Que era lo que yo les decía cuando uno come ají, la capsaicina estimula el estómago y por eso uno siente y genera una respuesta como si estuviera con calor, que es transpirar, etc. Por lo tanto, era una condición sine qua non para seguir dentro de la acción de la neurofisiología, que si efectivamente bien el tálamo interoceptivo que conectaba con la corteza insular estaba recogiendo esta información, si lo estimulamos teníamos que tener sensaciones interoceptivas. O en algunos casos, dependiendo de la fibra, se generaba malestar visceral, así sensación gástrica mala, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y por supuesto, bueno, como bien obvio, además uno veía que cuando estimulaba acá, se estimulaba la corteza insular. Particularmente la posterior, en la corteza insular, que creo que es lo que viene acá, ¿no es cierto? Tenemos, si se fijan, acá estaría corteza prefrontal, occipital, este cerebelo. Básicamente la gran... Yo no me quiero meter mucho en esto porque además el profesor Pérez va a ir a explayarse, pero recuérdense que la corteza insular, la gracia es que está escondida, ¿no es cierto? Y por eso uno dice que es una isla, ínsula, porque parece una isla de corteza aislada. Bueno, isla es aislada. Y desde el punto de vista funcional,
uno la separa en la corteza insular posterior y anterior. ¿Ah? Y la corteza insular posterior, como yo les decía, cuando uno hace estudios de imagen funcional, uno ve que efectivamente cuando hay una sensación de frío, un dolor termal interno, sensaciones visoreceptivas, uno ve que la corteza se activa. Cuando hay dolor crónico, por ejemplo, los pacientes con dolor crónico tienen un aumento de la actividad de la corteza insular posterior. PIC es corteza insular posterior, ¿ok? Entonces, lo correcto, lo que actualmente se asume, ¿ya? Se supone, ¿vale? Es que la corteza insular posterior corresponde a la corteza insular, a la corteza interoceptiva primaria. Sería completamente análogo a la corteza visual primaria, a la corteza somatosensorial primaria. Entonces, cuando hablamos del concepto interoceptivo, ustedes podrían decir la corteza interoceptiva primaria es el aspecto objetivo de lo interoceptivo, porque es lo sensorial. ¿Se acuerdan esto de lo sensorial y de lo perceptual? ¿Sí? Entonces la información visual que podemos leer en D1 en la corteza visual, eso va a ser una información objetiva. Y si todos tienen, ¿no es cierto?, expresan los mismos cones, los bastoncitos, y yo les disparo con una luz azul, con la longitud de onda luz azul, vamos a ver que todos descargan. Va a ser objetivo. Aquí sería lo mismo. Ustedes, si alguna vez al hospital de Linares le llega, ¿no es cierto?, un resonador magnético funcional con contraste de fase, cosa que no va a pasar, ustedes podrían evaluar la corteza insular primaria por lo que está ocurriendo aquí. ¿Ya? Pero lo que realmente ha llamado la atención es la corteza insular anterior. La parte más rostral de la corteza insular anterior. Lo que se como RAIC, que es Rostral Anterior Insular Cortex, ¿ok? Que sería la corteza interoceptiva de alto orden. Inmediatamente pasamos de la primaria de alto orden. No hay secundaria, polimodal, etc. La información interoceptiva se integra inmediatamente. Y lo que sabemos que a la corteza insular anterior, la más rostral, le llega información de recompensa, de la vía de la recompensa, de la amígdala, del hipocampo, de la memoria, inmediatamente empieza a recibir toda la información. ¿Ok? Entonces, miren, esto llamó mucho la atención cuando se hicieron estos experimentos. Por ejemplo, cuando una persona se enoja, uno ve que la corteza insular anterior se prende. Es una cosa totalmente subjetiva. Porque ahí se hacían experimentos con muchos individuos de distintas etnias, distintos géneros, distintos niveles socioeconómicos. Y si por inventar algo, si, no sé, mostrar una imagen de alguien pegando a matar a un perro, uno podía adivinar a quién le molestaba eso porque uno veía que la corteza insular anterior se prendía. ¿Se fijan? Más interesantemente, hay unos experimentos, esto fue súper entretenido, yo se lo escuché a la investigadora cuando lo presentaron, que ellos decían, mira, la corteza insular anterior tiene esta cosa subjetiva que responde a una cosa, ya hay un self-awareness, ya está construido una cosa subjetiva que eres tú. Entonces querían demostrar que como hay sensaciones subjetivas, se podía inducir en esa persona una sensación. Entonces estaba el voluntario. Entonces le decían, le hacían la trampa, decían, estamos en un recreo, le estaban monitoreando, decían, ya, qué sé yo, tienen que hacer, ya les voy a decir por qué, pero tienen que hacer unos ejercicios matemáticos, ¿ya? Entonces ya descanso, y ya todos descansando, y pasaba la investigadora, y pasaba por el lado de uno y decía, oye, está fría la sala, hace frío, y lo que después lo contaba el mismo voluntario, y él decía, sí, está frío, y cuando él decía, está frío subjetivo, se le prendía la corteza insular anterior, no la posterior. Se fijan en algo súper, y las personas que cuando, imaginen que yo soy el que está haciendo la investigación y ustedes están todos, le estamos a todos ustedes leyendo la corteza insular. Y yo digo, oye, está fría la sala, pongo, y la mitad dicen, sí, está fría, y se les prendía la corteza insular. Y los otros que no pescaron, no se les prendió. ¿Se fijan? Esta también llamó mucho la atención. Trustworthiness. El grado de confianza que te da una cara. Una cuestión súper subjetiva. Y ahí, por ejemplo, lo clásico, yo ya se lo he mencionado, si tú le muestras, entonces empiezan a aparecer caras de personas.
Entonces aparecía una cara de un chino y todos los chinos, piolas, un chino. Y los otros, sí, los caucásicos, no me da mucha confianza, se le activa. O si te daba confianza también, pero si te evocaba algo. ¿Se fijan? ¿Entienden esa lógica, no? Entonces algo totalmente subjetivo. Entonces llama mucho la atención porque precisamente eso es a lo que aboga la neurociencia, poder reconocer. Yo estoy hablando de la neurofisiología básica, no de la parte médica, pero lo que realmente nos interesa conocer de nuestro cerebro es los momentos en que nos hacemos diferentes. ¿Se fijan? Miren, esto es lo que yo les decía, se les hacía un estudio a los... esto se hizo en 8 universidades en Inglaterra y Estados Unidos, eran estudiantes universitarios, entonces se les hacía hacer ejercicios de matemática. Entonces a ustedes les habría pasado esto al tiro, porque empezaron a hacer ejercicio de matemática, entonces después le decían, ya, en esta ecuación, aquí en esta ecuación resuélvela, este era el resultado. Levante la mano quien se equivocó, la mitad, por ejemplo. Entonces, ya, vamos, les voy a resolver. Y cuando el profesor, digámoslo así, resolvía y el que se había equivocado se daba cuenta, decía, aquí me equivoqué. Cuando hacía ese insight, esa introspección, ¿no es cierto?, reconocimiento del error, ¡pum!, se le prendía la insulina. Se fijan en un aspecto súper subjetivo. Y si no se daban cuenta que se habían equivocado, no se prendía la insulina. ¿Se fijan? Entonces es, evidentemente, y esto es algo, de nuevo, esto no va a estar en los libros, pero porque es muy difícil de estudiar, es muy difícil de llevarlo a una regla, hacia una axioma de la neurobiología, así como decir, lo sensorial es objetivo, la perceptual. Esto no sabemos cómo llevarlo, porque además la interconectividad es muy grande. ¿Te fijas? O de repente pasaba que uno de los individuos, uno veía que la corteza insular anterior, ¡pum!, se le prendía. Y uno le preguntaba, ¿qué pasó? Que no, que se fijan que a veces el dice, ¡ay!, como que no siente el latido del corazón. O siente, no sé, algo. Y esa cosa interoceptiva, ¡pum!, se le prendía, uno veía la corteza insular anterior. ¿Se fijan? Entonces hay muchos... o esto también es súper importante que tiene que ver con la empatía, reconocerse. Entonces dice, te vamos a mostrar fotos de grupos de gente. Entonces yo empiezo a mostrarle fotos de grupos de gente, que en el mismo set de experimentos de el grado de confianza que te da la cara. Entonces cuando son caras neutras, no pasaba. Cuando era una cara que te da confianza o mucha confianza, corteza insular anterior se prendía. Y cuando aparecía el mismo individuo y decía, ¡ay, ese soy yo! ¡Pum! La corteza insular anterior se prendía inmediatamente. ¿Se fijan? Y no en otros, porque es el que se reconoce. ¿Ok? Esto creo que también alguna vez se lo mencioné, la música, los investigadores adivinaban qué tipo de música le gustaba a cada individuo porque se le prendía la corteza insular anterior. Entonces si yo aquí pongo buena música, como qué sé yo, Led Zeppelin, Deep Purple, The Beatles, ¿no es cierto?, debería prendérsele a toda la corteza insular anterior, pero seguro que si les pongo Bad Bunny, Daddy Yankee, y ahí reconoceríamos quiénes les gusta la buena música y la mala música. ¿Sí? ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿No? Una cosa, es muy llamativo, no voy a entrar en todo el detalle, ¿no es cierto?, pero es muy llamativo porque tiene que ver con este concepto de cuando a uno le hace sentido algo. Ya sea algo como reconocer un error, reconocerse a sí mismo, alguna sensación que de repente cobra relevancia por cualquier motivo, o algo que te gusta. ¿Se fijan? No sabemos cómo ocurre, pero esto ha cobrado mucha importancia porque sabemos que, y esto lo vamos a darle una clase durísimo a la vía mesocorticolímbica, la conducta orientada a metas, ¿no es cierto? Ustedes estudian medicina porque les gusta la medicina. Entonces uno debiera esperar que se les active la corteza insular anterior cada vez que entran a clase de fisiología o de neurociencia. Entonces si no se les activa, yo debería sacarlos a patar. No es el caso de ustedes que vienen a clase, son ¿Profe? ¿okay? Pero por ejemplo, hay algo que ha llamado mucho la atención. A raíz de esto, se hizo un estudio en Becara, es un centro de investigación pero hay evidencias que muestran que esto se ha hecho también incluso para el alcohol y para la heroína. Casos de pacientes con infartos cerebrales que involucran la corteza insular anterior y los pacientes se les quita la adicción inmediatamente. Entonces hay casos con la nicotina
De esto vamos a hablar, pero la nicotina es lejos la sustancia más adictiva que se conoce. Uno suele confundir la potencia adictiva con el daño corporal que genera. Los opioides generan mucho daño, la heroína, la morfina, etc. Pero el éxito en dejar la adicción es mucho mayor en la heroína que en la nicotina. La gente que fuma tabaco le cuesta mucho dejar el cigarro. Y mientras más temprano empezaste el consumo, más difícil es dejarlo. Ya vamos a hablar de eso por qué. Pero es porque la corteza prefrontal, que es la que toma decisiones, es más inmadura. ¿Ya? Pero para que sepan, la nicotina es lejos la sustancia más adictiva que se conoce. La gente pasa toda su vida tratando de dejar de fumar. Puede dejar de fumar 30 años y en un momento de estrés, de vulnerabilidad emocional, se fuma un puchito y vuelve a su tren de fumarse 2 cajetillas al día de una. Entonces llamó mucho la atención porque hicieron un set, esto fue, si no me equivoco, en el hospital en San Luis, pero fue un estudio de salud pública bien grande que empezaron a hacer, imagínate lo que hicieron, empezaron a buscar en miles de historiales médicos de pacientes que habían entrado con infartos cerebrales y que habían dejado de fumar. Y para hacer la historia corta, encontraron que a muchos de los que habían tenido infartos cerebrales en la ínsula anterior habían dejado de un patrón de fumar, estamos hablando de heavy users, de fumadores, ¿cómo se dice? Claro, que fuman mucho, no sé cómo se dice, fuman mucho, era más de una cajetilla al día, dejaban de fumar al otro día, y el reporte era que no sentían la gana. ¿Se fijan? Pero esos pacientes también quedan con anasognosia, es decir, estos mismos pacientes, que obviamente quedaban monitoreados, habían tenido un infarto. Entonces estaban monitoreados regularmente, habían dejado de fumar, pero también le pasaba que llegaban enfermos con gripe, bueno, se estoy inventando, porque los traía un familiar, y el médico tratante le preguntaba, o la médico tratante le preguntaba, ¿cómo se siente? ¿Bien? ¿Tiene un problema? No. Y estaba enfermo, con fiebre. Se fija, la corteza insular no responde. Entonces, por un lado estaba bueno, porque no responde a mi ganas de consumir, yo soy el adicto, ¿sí? Pero por otro lado no me deja a mí reconocer, tener mi self-awareness, que yo estoy enfermo. ¿Se fijan? Entonces lo que falla es una parte del circuito la percepción. No está claro, la verdad es que no está claro. Hay mucha hipótesis, hay mucha propuesta. Está re complicado el estudio de esto porque precisamente la ínsula y BMPO, el tálamo interoceptivo, es mucho mayor funcionalmente en nosotros que en los otros animales. Entonces los modelos en rata no son muy funcionales. ¿Tú ibas a hacer una pregunta, Martín? Sí, profe, ¿se puede establecer una relación, por ejemplo, en el área de la ínsula con una cara, por ejemplo, que a mí me parezca no confiable? Puede ser Así como... análogo como un mapa sensorial, dices tú. Claro. Es como... una pregunta, no sé, la verdad. Yo creo que lo que pasa es que estos experimentos que yo les muestro de imagen cerebral son muy buenos porque además el voluntario te reporta, pero no son muy específicos, no tienen buena resolución espacial. Entonces lo que uno ve es que se prende la ínsula. Puede reconocer que es la anterior y no la posterior, pero empezar así como el equivalente a buscar un homúnculo, no sé, en la región de la mano, somotosensorial primaria, no existe esa resolución. Y en ratas se ha hecho algo, pero es súper distinto porque es distinto el sistema, está menos desarrollado, por no decir evolucionado, no sé. ¿Te fijas? Pero lo que sí sabemos es que la corteza insular anterior está muy conectada con el circuito de la recompensa, que después vamos a hablar, que es la vía mesocorticolímbica, con la amígdala, que son los aspectos emocionales y que nos hacen ser lo que somos finalmente. ¿Se fijan? Entonces, lo que se cree, que en esa integración de estos circuitos que están muy conectados con la recompensa, con lo emocional, con lo que nos gusta, con el aspecto visceral de integrar el cuerpo, en esa convergencia nace esta conciencia de la conciencia, este aspecto tan subjetivo del cerebro. ¿Ok? Pero, entonces, por ejemplo, recuerden lo que yo les decía, para la prueba del próximo año, nunca puedo decir bien algo, de la próxima semana, acuérdense lo que habíamos dicho, lo distintivo del cerebro humano, corteza prefrontal, corteza de asociación, e ínsula anterior. Y de hecho, es lo más distintivo.
Es lo más distintivo. Porque la corteza prefrontal nuestra es bien parecida a la de otros primates. La conectividad es mucho más robusta, en términos funcionales, no estructurales. Pero la ínsula es más grande, VMPO es más grande y está más conectado. ¿Ya? Entonces es corteza prefrontal. Entonces en el cerebro humano es corteza prefrontal, las cortezas de asociación y la corteza insular. Particularmente la interior, la anterior, la rostral, ¿me entienden? ¿No? La insular anterior. ¿Ya? Respecto a esto, por ejemplo, yo que trabajo en adicciones, fui invitado a una tesis que hizo Marcos Contreras, que era un alumno de Fernando Torrealba, y se fue a trabajar a Nueva York, al Columbia University, a hacer la mitad de su tesis. Y lo que hicieron ellos fue algo tan simple, pero muy decidor. Lo que hicieron fue inactivar la ínsula. Le ponían, ¿se acuerdan cuando yo le mencionaba la lidocaína, un anestésico local que bloquea canales de sodio? Que la característica que tienen los anestésicos locales es que además son reversibles. Entonces se da una cosa muy buena porque tú si haces una ventana craneal a la altura de la ínsula, pones una gotita de lidocaína y anestesias la ínsula y se acaba la ínsula. ¿Ok? Les voy a mostrar los experimentos más simples, pero ellos lo que veían era, en el primer set de experimentos, que lo publicaron en Science, una revista súper prestigiosa, lo que ellos hacían era le generaban malestar a la rata. Entonces se sabe que el litio, cuando uno hace una inyección intraperitoneal de litio, da una sensación de malestar muy grande. Y hay una conducta que está muy determinada en los animales que se conoce como lying on belly, descansar de guata. L-O-B, L-O-B, lying on belly. Entonces cuando un animal, probablemente no sé si es un perro o un gato, a veces cuando andan con malestar o con mucho dolor, se tiran de guata y ponen la guata y en el fondo esa sensación de calor, de malestar, es como enfriarle, ¿se fijan? Entonces uno puede medir el malestar por básicamente cuánto tiempo pasan en la conducta de tirarse de panza y cuánto se demoran en caer en esa conducta. Entonces, básicamente, si tú le inyectas litio, le genera un malestar y la rata se demora poco y permanece mucho tiempo en esa conducta, tú puedes asegurar que realmente le estás dando un malestar. ¿Ok? Y lo interesante, ¿me equivoqué de gráfico? No. Pero lo interesante es que cuando tú le pones lidocaína en la ínsula, es decir, anestesia en la ínsula, el animal pierde esa conducta de malestar. Y sabemos que, por ejemplo, si ponemos lidocaína en la somatosensorial, ¿no es cierto? No hay diferencias con el grupo experimental, control. ¿Lo escribí bien o no? Lo voy a escribir de nuevo porque parece que fui medio... Este sería el grupo control en términos que tenemos una rata y le generamos un malestar. ¿Ok? Y vemos que relativamente rápido, pasan más o menos 2 minutos y ya las ratas, acuérdense que es intraperitoneal, por lo tanto tiene una vía de administración más o menos lenta, pero vemos que las ratas, 5 o 6 ratas ya están todas tirando. ¿Ok? Si agregamos lidocaína y además permanecen 10 minutos en esa conducta, que es básicamente lo que se demora en haber un clearance de litio, renal, etc. Ahora, si anestesiamos la ínsula, se demora mucho más tiempo en llegar a esa conducta y permanece menos tiempo. Y de hecho, aquí no está graficado, pero si aumentan la dosis de lidocaína, finalmente suprimen la conducta. Y para demostrar que es algo específico sobre la ínsula, hicieron el experimento de anestesiar la somatosensorial 1, que fue lo que yo le pedí a Marco en su tesis. Le dije, Marco, yo creo que aquí te necesita, para que no te jodan, porque era algo novedoso, demuestra que aquí no hay un aspecto sobre la somatosensorial. Entonces, sin tocarla, ellos hacían un monitoreo de registro electroencefalográfico de que la ínsula no estaba anestesiada la somatosensorial y no había diferencia. O sea, era sobre la ínsula. Y más aún, en el mismo set de experimentos, el doctor Contreras, trabajó con ratas adictas. Ahí fue donde empezamos a colaborar. Tenía una rata adicta a cocaína, le damos agua con cocaína.
Entonces uno evalúa la conducta adictiva porque tú tienes el grupo control que sabes que, entonces las ratas están entrenadas, se prende una lucecita, están en unas cajas con ambiente enriquecido, pero no están en la típica jaula de laboratorio, son unas jaulas bonitas, con juegos, pero ellos saben que cuando se prende una luz, hay agua disponible. Entonces uno, y en general no se las prende, ve que la rata toma agüita y no sabe que la rata toma, qué sé yo, 70 ml de agua al día, más o menos, bla, bla, bla. Pero, y a un grupo de ratas uno le da agua con cocaína. Y uno ve que más o menos un tercio de las ratas se hacen adictas porque empiezan a ir y toman más agua y tratan de tomar agua cuando no hay. Eso es la dificultad en detener el consumo. ¿Se fijan? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, son ratas que uno ve que tienen una conducta adictiva. Y después llegó el doctor Contreras, les puso lidocaína en la ínsula y las ratas dejaron de tener conducta adictiva. Muy parecido a lo del infarto en la ínsula y dejar de fumar, que es lo que les mostraba del experimento de Chicago. Que de hecho, basado en eso, hizo un experimento, la verdad. ¿Se fijan? Ahora Contreras está trabajando en la Columbia University, el profesor, tiene un super mega proyecto, es bien top el marco. Diga. Después cuando se quitaba el efecto de la lidocaína en la ínsula, volvía la... Totalmente, volvían a comportarse como esto, como el grupo control. Entonces, tenía la rata, le daba el litio, hacía la conducta. Se le pasaba porque sabemos que el litio lo va excretando, realmente, lo filtra y se va. A esa misma rata le pone lidocaína en la ínsula, le da el litio, no tiene la conducta, para hacerlo bien caricaturesco. Y después que sabemos que a los 30 minutos se pasa el efecto de la lidocaína, le da una tercera de litio y ves que la rata reasume la conducta de tirarse de panza. ¿Se entiende, no? Entonces, por ejemplo, en lo que es investigación en adicciones, en buscar fármacos, lo clásico de la farmacología básica es buscar la bala mágica, un fármaco que te quite una adicción, que no existe, digamos, pero se busca, ¿ok? Y muchas veces, o básicamente hasta este set de experimentos, hasta el 2010 más o menos, el 95% de los proyectos está orientado a la vía mesocorticolímbica, que es el circuito de recompensa clásico. Área tegmental ventral, núcleo accumbens, estriado ventral, etcétera, etcétera. Y ahora, después de todo este experimento, más del 90% están orientados a poder inhibir la ínsula selectivamente para quitar la adicción. Así de robusto ha sido esta saliencia de la ínsula en su rol, en este caso, como controlar una adicción. Pero el problema es lo que yo les decía, que si uno anestesia la ínsula, el paciente, por ejemplo, le da mesognose, incapacidad de reconocerse enfermo. Que sabemos, por ejemplo, esto yo lo he mencionado, ¿dame un minuto? No, era eso. Ya, lo que yo les creo que alguna vez lo mencioné. Ah, no, con la clase de presión no me he hecho nada de eso. Ay, perdón, hago tantas clases que no veo. Podríamos hacer una clase de neurología de la depresión y la esquizofrenia. Porque además ayuda mucho a entender cómo funciona el cerebro. Pero, por ejemplo, ustedes bien lo saben, espero, que un problema con la depresión es que los pacientes hay que llevarlos, porque cuando uno anda deprimido anda aúrico, motivacional, anedónico, y no se reconoce el estado depresivo. ¿Se fijan? Y sabemos que en parte de la depresión y la caída de los niveles de serotonina y dopamina afectan una disminución en la actividad de la corteza insular anterior, pero no posterior. No. ¿Ya? Yo conocía gente que, como que se hacen los medicamentos antidepresivos, entonces serotonina. Serotonina y dopamina. Claro. Entonces, como, ¿qué pasa en ese caso? Serotonina es natural, pero una molécula natural. No, porque finalmente si tú estás tomando un inhibidor de la recaptura de serotonina, el fármaco en el fondo te está subiendo artificialmente los niveles de serotonina y eso te va a generar un aumento motivacional. Entonces, pero el problema de eso, esto ya medio depende un poco del aspecto medio bioético, pero el problema de ocupar el fármaco para tratar una causa es que precisamente lo que estás atacando es una consecuencia.
Entonces, desde el punto de vista terapéutico está bien, porque lo que ustedes tienen que velar como médico es que el paciente se sienta bien. Entonces, correcto, si llega un paciente con tendencia suicida, que ustedes le den un agonista dopaminérgico para aumentarle la motivación, etcétera, pero eso no es la terapia. Eso es para tenerlo ahora más motivado a que adhiera, y la terapia tiene que ser conductual, psicoanálisis, lo que sea, pero la terapia no puede ser el fármaco. Ese es el punto, ¿te fijas? Es lo mismo que pasa, bueno, yo no sé, incluso hay un efecto placebo con eso. Tú le puedes decir a una persona, que eso tampoco es ético, ¿no? Pero se hace desde el punto de vista experimental, esto es un antidepresivo, y uno puede llegar a salir de una depresión. Y ahí la corteza singular anterior, en algún momento lo hablamos de eso, cobra un papel esencial. ¿Ok? Pero la ínsula, lo que quiero marcar en este contexto de la interocepción, va mucho más allá de este aspecto propioceptivo e interoceptivo. Es realmente la formación de nuestro yo material. Conocen el Dalai Lama, ¿no? La máxima autoridad del budismo tibetano, participó en un experimento en que participaron deportistas de alto rendimiento, académicos de alto rendimiento y gente de la vertiente zen tibetana, que tienen mucho de introspección, meditación, etcétera, que es lo que se conoce como el insight. Tener un gran insight, ser muy consciente de uno mismo. ¿Te fijas? Entonces hay gente que reflexiona muy bien que analiza bien sus problemas, que se evalúa bien, etcétera. Y el Dalai Lama participó en este trabajo, y mucha gente que hace meditación profunda, ¿verdad? Que además lo miden con el electroencefalograma, ¿verdad? Tienen una actividad de la corteza insular anterior mucho más grande. La gente, aquí también participa mucha gente que hace mindfulness, esto de la mente plena y terapia mindfulness, y la corteza insular anterior se prende. Cuando uno tiene una mayor conciencia de lo que está haciendo, y se hacen ejercicios, por ejemplo, de que la gente uno le dice, piense libremente, ¿ok? Y obviamente cuando dicen piense libremente, yo al menos empiezo a ver, ay, cuando juega la U y el recital de y después te dicen, ya, pero ahora piense lo que está, ahora aquí, en qué está, haga conciencia de lo que está haciendo, cómo está sentado, cómo está respirado, e inmediatamente la corteza insular anterior uno ve que se activa. Realmente hay un aumento muy grande de la actividad. Entonces la corteza insular anterior realmente tiene que ver con este yo material, conciencia. Hay gente que dice que es la conciencia de la conciencia. Da lo mismo como lo definamos. Pero ciertamente es uno de los aspectos más subjetivos del cerebro y por lo tanto más personales. ¿Ya? Y en ese contexto estamos terminando, muchachos. ¿Ya? En ese contexto, ¿qué aspectos son importantes de la corteza insular anterior? Por ejemplo, aquí estaría, ¿no es cierto?, corteza insular posterior, corteza insular interoceptiva primaria. ¿Ok? Esta, la que está recibiendo toda la información vagal, interoceptiva, bla, bla, bla. Y la corteza insular posterior, hacia donde más proyecta, es hacia la anterior. Es decir, para construir nuestro yo, nuestra autoconciencia, necesitamos la información interoceptiva. No es nada raro que proyecta la amígdala, el sustrato de las emociones, y proyecta a el área tegmental ventral, VTA. El área tegmental ventral es el nacimiento del circuito de recompensa. Cuando uno quiere comer y come, ¡ay, qué rico! O qué sé yo, se acabó la clase, ¡oh! Esa sensación de qué rico! Es descarga de dopamina desde el área tegmental ventral. Y la corteza insular posterior proyecta al área tegmental ventral, donde más proyecta es al anterior, pero además proyecta a la amígdala, a VTA, y VTA y amígdala proyectan a la corteza insular anterior. Y además la corteza insular anterior recibe de la corteza prefrontal medial, que la principal función de esta sección de la corteza prefrontal medial es el gobierno de las emociones, el tener la capacidad de regular las emociones. Esta, por ejemplo, es la que va madurando lentamente y que un chiquilín de 8 años la tiene virtualmente apagada desde el punto de vista funcional, y a pesar que uno le dice, mi amor, a las 8 se acabó la tele, él no lo puede racionalizar y no puede gobernar el miedo, o el miedo a la oscuridad que mencionamos en algún momento. Eso es la corteza prefrontal medial que inhibe la amígdala. Y ambos, nuestra emoción, nuestro sustrato emocional y nuestro gobierno racional de lo emocional,
proyectan masivamente a la corteza insular anterior. Entonces estos son aspectos muy propios, subjetivos de cada uno. Cuando uno lo ve, y por eso la parte anatómica, cuando uno lo ve desde el punto de vista anatómico es muy parecida, pero cuando uno lo ve desde el punto de vista funcional, de cómo descargan, es muy historia dependiente. Y cada uno de nosotros seguro que va a tener un distinto patrón de descarga en el área tegmental ventral, en la amígdala, en la corteza prefrontal medial y sobre todo en la corteza insular anterior. ¿Ok? Y para cerrar, en la corteza insular anterior incluso se ha podido describir el paso del tiempo subjetivo. Eso que cuando uno está entretenido con una clase de neurofisiología, el tiempo pasa más rápido. Y cuando uno está aburrido con una clase de neuroanatomía, el tiempo pasa más lento. ¿Ya? Y lo que pasé en la historia bien cortita, lo que sabemos es que cuando estamos entretenidos, cuando hay una sensación de que algo nos motiva, lo que sea, una clase, bailar, que hay mucha actividad en el circuito de recompensa, en las emociones, lo que se ha descrito es que nuestro reloj biológico temporal, no el núcleo circadiano, sino que nuestra buena capacidad de medir la hora, uno dice, han pasado 20 minutos, 30 minutos, uno puede calcular más o menos bien el tiempo, pero a veces uno se equivoca. Entonces a veces uno dice, la fiestón, y dice, ya son las 3 de la mañana, ¿se fijan? Se sabe que nuestra manera de medir el tiempo, endógena, no con un reloj, ¿no es cierto?, son imágenes en la corteza insular anterior. ¿Se fijan? Entonces, cuando estamos más entretenidos, la corteza insular anterior crea más imágenes, saca más veces fotos de nuestro yo. Entonces después uno dice, qué rápido que se pasó el tiempo, porque uno tiene la sensación que hay mucha de esa imagen, pero el tiempo en realidad es objetivo, el minuto dura 60 segundos, no sé si me explico. ¿Sí? Pero si metemos más imágenes en el mismo lapso de tiempo, nuestra sensación es que el tiempo se está cortando. Claro. ¿Sí? Entonces, de nuevo, propiocepción, uso muscular, muy importante, está bueno que lo reconozcan, etc. Pero lo que realmente es relevante, todo esto, que esta información empieza a llegar hacia arriba, quiero que lo tengan presente porque después cuando hablemos de recompensa, de por qué somos buenos en hacer lo que nos gusta, por qué estamos orientados a la meta, por qué se cree que incluso evolutivamente hubo un sesgo que sobrevivieron los que eran más obsesivos compulsivos, la búsqueda de la comida, la búsqueda de y por eso tenemos una tendencia a ser bien así obsesivos con las cosas, que nos gusta hacer las cosas a nuestra manera, Ahí la corteza insular anterior juega un papel súper importante. ¿Ok? Lo vamos a dejar hasta aquí para que puedan estudiar. Y estudien neuro, porque la próxima, créanme, porque en Santiago pasó exactamente lo mismo, tuvieron una prueba de neuro y no fueron a la clase de electrofisiología cardíaca, que vamos a hablar de potencial de acción cardíaco, de electrocardiograma, fueron 5 personas, después yo no repetí nada porque me piqué y dieron bueno. Entonces mi consejo es que tengan un buen insight, una buena corteza insular anterior, hoy día estudian, se acuestan temprano para que secreten buena melatonina, etcétera, etcétera. Dan la prueba, estudien neuro, no debería estar particularmente difícil, ¿ok? Pero la prueba de neuro es el miércoles.